Ruso. Esta es la videocolumna semanal para el canal del amigo Jesús Escobar. Y hoy vamos a hablar de Trump, Sheinbaum y el Gran Garrote. El Gran Garrote entendido como esa política agresiva estadounidense de todo el siglo XX con América Latina, con México, contrapuesta a la zanahoria o a la política del buen vecino, ¿no? Un punto a destacar del primer round Trump-Sheinbaum y de la relación bilateral es que nuevamente las amenazas de aranceles de Trump y el retorno de la agresiva política del gran garrote, más que un fin en sí mismo, son un instrumento de negociación, una palanca, pero no solo del tema comercial. Tienen también una dimensión geopolítica importante en función anti-China. El amago trampiano contra Panamá, por ejemplo, indujo la no renovación del memorándum de entendimiento de este país con China sobre el canal. Lo mismo ocurrió con Italia cuando el gobierno de Giuseppe Conte en 2019 firmó un memorándum y se acercó al proyecto de las nuevas rutas de la seda, es decir, la contraglobalización de China, en donde el puerto del Mediterráneo de Trieste sería clave, pero esto suscitó oposiciones del gobierno estadounidense, tanto de Trump 1.0 como de Biden, y finalmente en 2024 fue revocado. Aunque el balance entre exportaciones e importaciones en Estados Unidos es negativo con el mundo y con México, el problema entonces no está propiamente ahí, no solo ahí. Normalmente una potencia que, quiera o no, se constituye como imperio, ofrece a sus satélites, provincias, clientes y aliados ciertas ventajas comerciales, tecnológicas y de defensa, a cambio de fidelidad, apoyo en foros internacionales, bases militares en sus territorios, cesión de prerrogativas soberanas, uso de tropas incluso, recursos estratégicos, en un cuadro asimétrico de relaciones de poder e influencia. Así ha sido en el pasado con otras potencias y lo es en el caso estadounidense. Nomás como ejemplo, la Primera Guerra de Irak, después de casi 45 años de paz en Europa Occidental y de alguna manera bajo el paraguas protector estadounidense de la OTAN, bueno, ahí empezó Estados Unidos a cobrársela, digamos así, a los países europeos hasta la fecha, en donde exigen que gasten 5% del PIB en defensa, en donde la guerra de Ucrania probablemente verá, además de Ucrania, otra gran derrotada, la Unión Europea, los países occidentales, y donde entonces ya después con la Segunda Guerra en Irak, Afganistán y entre otras, pues ha exigido, digamos así, un pago en términos de tropas, de apoyo y de gasto económico de sus países satélites. En la segunda mitad del siglo XX, en plena Guerra Fría, países como Corea del Sur, Taiwán, se han desarrollado, digamos así, incluso durante décadas tuvieron dictadura, pero eso no importa tanto para Estados Unidos, se desarrollaron gracias a Estados Unidos, incluso en contra de la conveniencia estrictamente económica de esta potencia, a cambio de erigirse en pilares antisoviéticos en Asia, pero también antichinos y de contención de Corea del Norte, un papel que también ha cumplido de alguna manera Japón, Filipinas, pero que cumple en Medio Oriente, Israel, por ejemplo. Son como enclaves. La narrativa convencional los presentaba como casos de éxito, de un capitalismo extremo oriental, sui generis, como representantes de los tigres asiáticos, del libre mercado, el libre comercio, pero la realidad es que fueron producto de una conjunción de factores particulares, culturales, económicos, estatales, históricos, pero sobre todo geopolíticos. Antes defendían los intereses estadounidenses contra el bloque soviético, ahora son factores de impedimento para la plena salida al mar de China en el tablero del Océano Pacífico. Aún así, no podemos dejar de lado
totalmente en este análisis la promesa del presidente Trump de disminuir el gran déficit comercial estadounidense, que en su discurso mercantilista se transforma en un subsidio a los otros países. Lo mismo vale para su enorme deuda pública. Deuda y déficit comercial han sido sostenibles solo gracias al poderío militar y geopolítico de un país que todavía es la primera potencia mundial, pese a su declive relativo, así como a la centralidad del dólar en el sistema internacional de pagos, como reserva para el pago del petróleo, como moneda global todavía, a pesar del reto de los BRICS, del euro, pues no se han elevado, digamos así, al rango del dólar, que sí, quizás es superado solo por el oro como reserva, ¿no? Entonces, eso le permite a Estados Unidos, o sea, su poderío, su moneda, persistir como eje incluso económico y persistir con un déficit y con una deuda de ese tipo. Ahora vemos cómo se repite el guión del 19, recargado por parte de Trump. Como todo presidente estadounidense, sus poderes son más limitados de lo que imaginamos. En su choque con México, por tanto, la estrategia correcta es la que ha seguido Sheinbaum, a saber, tomar tiempo, enfocarse en los hechos y no en los discursos y las amenazas. En el mediano plazo, los decretos ejecutivos de Estados Unidos, de Trump, deben de pasar por una serie de filtros y limitaciones naturales, jurídicas y fácticas que pueden diluirlos y juegan a favor de acuerdos más equilibrados con otros países. Es decir, pida y ordene lo que ordene, puede que haya procesos de normalización de estos decretos o de duración limitada, ¿no? Hasta que se conviertan a lo mejor en leyes, en reformas constitucionales, que sean interiorizados, etcétera. Entonces toma tiempo. Por este lado, el sur global, tomarse un poco de tiempo postergando efectos nefastos, como este mes de tiempo que se dio de los aranceles, e involucrar a equipos más amplios y técnicos entre las secretarías de Estado de los dos países es una táctica atinada, sobre todo ante el hecho de que Trump básicamente busca acuerdos, busca cerrar dossiers, desahogar temas rápidamente. Más que el mejor acuerdo, busca avanzar, desahogar todos los puntos. Encara asuntos claves para su electorado, negocia arreglos, ajustes incluso intermedios, más que decisiones extremas, dañinas o irrevocables. Esto al menos con sus países más cercanos, podríamos decir así, socios, subordinados tal vez, pero que de alguna manera son parte de su esfera de influencia. Esto, en el caso de los aranceles, va con vistas a la renegociación del TEMEC en 2026, pero por otro lado, más en el corto plazo, se antoja con el fin de forzar a México a reforzar el control fronterizo y hasta militarizarlo más. No tanto para parar el flujo de estupefacientes, lo que es imposible, tan solo con presencia policíaca. Esto dado el enorme volumen de comercio y personas que transitan en la frontera norte o por los puertos mexicanos y norteamericanos. Es imposible controlar todos los contenedores en un periodo de comercio global tan desarrollado como es la época actual. Aún con limitaciones, a lo mejor hasta menos comercio, menos importación, etcétera, estamos ante flujos, contenedores, puertos saturados, pasos fronterizos saturados que no prevén la posibilidad de controlar todo lo que pasa por ahí. Ya sabemos que gran parte del asunto fentanilo además es un problema más interno que externo para el vecino. Con AMLO fueron 30.000 los soldados y efectivos de la Guardia Nacional que fueron desplegados en frontera sur. Y ahora, de entrada, 10.000 serán enviados a la frontera norte para cumplirle a Trump. En el medio, claro está, queda la población migrante en tránsito, sacrificada en efecto, en aras de la negociación internacional, pero a su vez un fenómeno que es definido por estos flujos continentales e imperativos geopolíticos, por la posición y el papel de un país como México, que es única en Latinoamérica. Es por ser el dique, el bloque
ante la frontera norte y el bloque anglosajón. Estos son factores que van más allá de los gobiernos en turno. La droga, armas, comercio, seguridad, migración, son estos los ejes y imperativos en el tablero, pero no ahora, sino desde hace más de un siglo. Entonces, el muro, las tropas en la frontera que Clinton envió en el 94 incluso ya, cuando entró en vigor el Telecán y cuando empezó a construir el muro, y él era demócrata, por así decirlo, y entonces ahora que Trump, como otros mandatarios, nuevamente manda a la frontera mediante decretos de emergencia nacional y órdenes ejecutivos, más tropas. Pues todo esto no hace sino referendar que la retórica del libre comercio tiene falacias enormes. Desde el momento en que se firmó un tratado, digamos que decían de avanzada, que nos llevaría al primer mundo en la fase álgida del nuevo regionalismo neoliberal, pero que no preveía la libre circulación de personas y del trabajo como factor productivo fundamental. Lo ha dicho Chomsky, ¿no? Chomsky, ¿no? En muchas ocasiones. Se hizo un tratado, pero se militariza la frontera, se construye un muro en el 94, explotan contradicciones enormes en el país, remarcadas por la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Al mismo tiempo, el trabajo, los migrantes, las personas no pueden viajar, trabajar, buscar chamba en Estados Unidos, se les bloquea, pero sí el capital financiero circula libremente, las inversiones sin reglas, desreguladas, hasta salvajes, y sí circulan las mercancías. Bueno, eso no es, digamos así, el régimen propio del libre comercio y para el desarrollo, ¿no? Sería bienvenida, en otro aspecto, la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, si eso sí provocara algún terremoto real en el mundo de los cárteles gringos, del lobby de las armas y de las bandas de cuello blanco del sector financiero. Son estos sectores los que lavan dinero, que mantienen la mayoría de las ganancias del narcotráfico y que bombean recursos al sistema, remozando el patrón de acumulación, extractivo y financiarizado actual. Es decir, salvaron básicamente el capitalismo o la versión neoliberal del capitalismo en 2008-2009 a nivel financiero tras la crisis de hipotecas que luego se volvió a una crisis económica global apuntalada por este sector financiero poco limpio y también ligado a lavado de dinero. Este sector no mira a la legalidad, ilegalidad, a la moralidad o no de los negocios, sino simplemente a la rentabilidad y a la perpetuación indefinida del sistema, aún a costas de las generaciones futuras y presentes. Sin embargo, se antoja difícil el reto este de los cárteles y grupos terroristas. La declaración de los cárteles como terroristas, además de que puede tener consecuencias interventistas, si llega al final y se logra definir exactamente de qué grupos estamos hablando, se ha hablado de que Sinaloa, Jalisco, el Tren de Aragua de Venezuela, pero pues si llega a esas consecuencias podría incluso no surtir efecto alguno en Estados Unidos, más allá de lo electorero. Pues allá es donde funciona y reditúa perfectamente la maquinaria de lo que llamamos el capitalismo antidroga, toda la maquinaria que la DEA, el sistema judicial, penitenciario, etcétera, todos los aparatos que alimentan ese sistema de dinero, de lavado y de acumulación con el pretexto de combatirlo o combatir las drogas. Veremos si prospera, en fin. La iniciativa, si genera efectos internacionales, posiblemente sí, especialmente en México. Tener cuidado, resto de América Latina, en donde operan grupos criminales mexicanos también. Y si más bien luego termina siendo usada, como ya hemos visto, más bien con fines políticos, ¿no? De acusación, desestabilización de gobiernos no gratos al imperio. Mal le salió la jugada a Trump con sus acusaciones sobre vínculos del gobierno mexicano actual con el narco. Pues su única evidencia se refiere al periodo más bien foxista y calderonista con García Luna y compañía. En México las reacciones casi triunfales y de apoyo al magnate
por parte de esta comentocracia de derecha, la constelación panista, sirvieron más bien para desnudar aún más a la oposición en su mezquindad, así como al mismo expresidente Calderón, que hasta retuiteó el mensaje de manera suicida. Apoyar acusaciones de este tipo desde adentro, creyendo sacar raja política por un par de días, como lo han hecho Jorge Romero y la dirigencia del Blanquiazul, se vuelve algo ridículo y contraproducente porque las insinuaciones de Trump sobre el periodo actual son muy débiles y las que sí tienen sustento son las del periodo 2000-2012. Pero al parecer todavía no se dan cuenta de estos desfases. La droga y la guerra a las drogas siempre han sido excusa para otras cosas, pues son parte del aceitado, añejo engranaje del complejo industrial militar, ahora asociado con el tecnológico y mediático y con facciones del trampismo político, como un diamante, digamos así, del sistema americano o estadounidense. Igualmente, este tema podría ser colocado por Estados Unidos en la mesa de negociación con México, si antes no es bloqueado internamente por el Congreso o el Poder Judicial. Esto como con el objetivo de conseguir más en materia de migración o sin poner aranceles, quizás selectivamente sobre el acero, el aluminio y algunos otros productos, nada más. Trump podría mostrar trofeos a sus bases, así tal vez cierta estabilización de la balanza comercial temporalmente, también se antoja muy difícil, pero esto sin empeorar dramáticamente la cooperación bilateral y sobre todo la cabalgada hacia arriba de los precios allá. La inflación ha sido tema electoral, incluso determinante para que perdiera Biden, ¿no? En este primer mes de gracia, la presidenta mexicana ha informado sobre el inicio de conversaciones que deberían encabezar en Estados Unidos el secretario de Estado Marco Rubio, el del Tesoro Scott Bessent, el futuro secretario de Comercio Howard Lutnick, además de representantes políticos de alto nivel del lado mexicano, presumiblemente de entrada Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Juan Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores. Pero aparte de lo anterior, queda por verse que tanto México seguirá siendo también tercer país seguro, es decir, receptor de personas migrantes no mexicanas en espera de respuesta o de su cita para la solicitud de asilo. Ya cuántas personas expulsadas, deportadas del país vecino podrá realmente recibir sin generar tensiones sociales en las ciudades fronterizas y sin obtener a cambio algo sustancial de la administración Trump. Es feo decirlo, pero a veces incluso el tema migrantes, migración, es utilizado, ¿no?, como moneda de cambio en un nivel pragmático, triste, claro, es tremendo, en aras de estas diferencias. Por ahora me parece que este equilibrio se ha sustentado, pero pues por eso lo pongo en la mesa como un tema, ¿no? A ver qué pasa. El tema otro es de las armas. Estados Unidos sí se comprometió a controlar el flujo hacia el sur, pero quedó desdibujado, una promesa algo vaga, aunque simbólicamente es muy importante que esté en la agenda, que se haya subido ese nivel. En cambio, el envío de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera es un hecho más concreto y costoso y real. Sin embargo, la apuesta del gobierno mexicano debe ser, sí, instalar cabalmente esas mesas de coordinación, negociación con sus pares, allá arriba, Estados Unidos, hacer que sus acuerdos justo aterricen los detalles y los suban los acuerdos para que sean aprobados por Trump y por Claudia. Aún así se ve complicado que todo el mundo de las armas, ese negocio de contratistas, fabricantes y hasta pequeños vendedores permita afectaciones a su negocio, después de que han financiado campañas y candidatos a diestra y siniestra, especialmente a Trump. Tras la llamada entre la presidenta mexicana y su homólogo, queda definida una ruta negociadora con Estados Unidos que habrá que estarse reinventando en la marcha, pero con base en una experiencia acumulada que no muchos países, la verdad, tienen con Trump. Por otro lado, todavía no se vislumbran nuevas y más riesgosas geometrías estratégicas factibles para México a la brevedad.
Pese a que en el pasado México sí ha sido invitado a unirse a los BRICS por el presidente brasileño Lula, pues no lo ha hecho y no se ve que el gobierno de Sheinbaum lo vaya a considerar. Tras la entrada en vigor de nuevos aranceles del 10% sobre productos chinos exportados a Estados Unidos, el Ministerio de Comercio de China anunció imponer aranceles del 15% sobre productos de carbón y gas natural licuado, que es lo que Estados Unidos quiere exportar, ¿no? También el gas obtenido con el fracking. Y del 10% más sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y automóviles de gran cilindrada procedentes de Estados Unidos. Entonces, además comenzó una investigación antimonopolio contra Google. ¿Para qué menciono esto? Pues que China escogió la vía no siendo, digamos así, como que aliado o socio más cercano de Estados Unidos, sino más bien contrincante directo a nivel de hegemonía global, pues la respuesta fue otra. Pero en este contexto, entonces, sería poco factible, como han propuesto algunos, en mi opinión, un entendimiento bilateral con China para constituir una suerte de frente anti-Trump o algo parecido, incluso con Canadá, país que también consiguió realmente una dilación de un mes en estas medidas en su contra. Entonces, por esto que no siempre tener un enemigo, perdón, común en la coyuntura, en el momento se convierte en un aglutinante estable en el mediano y largo plazo. La táctica es diferente a la estrategia, ¿no? Puede convenir algún entendimiento ahora, un memorándum como el que hizo Panamá, un memorándum como el que hizo Italia, y luego se tumban, porque Estados Unidos, pues, es el socio principal, incluso interviene ahí con justo el gran garrote, el poder duro, y evita que países como Italia o Panamá o México tengan acuerdos de largo plazo tan estructurales con China. La macroestructura económica y las cadenas productivas comerciales norteamericanas, junto con la geografía humana y cartográfica, son casi imposibles de eludir. Pueden cambiarle el nombre al Golfo y lo que sea, pero finalmente queda un espacio compartido estratégico para los dos países, para la cuenca del Caribe, ¿no? Además, como mencioné al inicio, el eje central de todas estas negociaciones, imposiciones y amenazas es más la geopolítica y más China, casi una obsesión estadounidense a la par de la Unión Soviética durante el macartismo de la Guerra Fría. Podríamos llamar la posición de México acá una especie de maldición de la frontera. Se condensa esto en el estar tan lejos de Dios, pero cerca de Estados Unidos, como dice el refrán, la frase famosa, ¿no? Y también se resume en 3.200 kilómetros de división fronteriza entre norte y sur. Son distancias y territorios que por ser confines, a la vez son un recurso, un espacio liminal que se puede aprovechar, pero también son fuente de problemas humanos, diatribas políticas que han determinado la geopolítica mexicana, pero desde siempre. Las relaciones de poder, si bien pueden ser asimétricas, como entre Estados Unidos y México o América Latina como tal, nunca funcionan tan solo en una dirección con las mismas palancas, temas o de forma constante o estable en el tiempo. Cambian las relaciones, incluso el nivel de equilibrio y asimetría, cambian los costos relativos de cierta política a nivel político, económico, social en el tiempo. Un factor que está en juego en ambos lados de la frontera, el factor tiempo, pero que es más apremiante en el norte, por lo que hemos mencionado. Entonces el tiempo puede jugar a favor de México. Además, el sólido consenso interno parlamentario de gobierno, el nivel de aprobación, la duración sexenal de la presidencia de México, son elementos que pueden jugar a favor. Coyunturas, escenarios cambiantes, vaivenes políticos, así como la selección de tiempos y ejes distintos para la negociación pueden modificar la asimetría a favor de un contrincante, incluso a favor del que se piensa que es más débil. Pueden quebrar el gran garrote inesperadamente o cuando menos abrir márgenes de maniobra interesantes. Como ya ha intuido y aplicado el gobierno de Sheinbaum en estas primeras semanas del año. Otro tema que solo quisiera mencionar para cerrar la columna como tal es
las elecciones en Ecuador. Vamos a ver este domingo, justamente ya en la noche, cuando salga la columna videograbada, quizás ya los primeros resultados de civilización o barbarie, digo yo, es decir, quizás la civilización, ¿no? Un retorno del correísmo, con Luisa González, ¿no? Candidata pues, de izquierda en Ecuador para revertir 3 mandatos prácticamente del 2017 para acá de neoliberalismo militarista representado por el junior Daniel Noboa, personaje increíble que le acaba de imponer 27% de aranceles a México, como represalia electorera y después de haber atacado y ocupado incluso la embajada del país, ¿no? En la crisis del año pasado, ¿no? Entonces, tremendo reto allá, hay 16 candidatos y candidatas, una segunda vuelta en abril, en dado caso, si no alcanzan la mayoría, pero ojalá incluso haya una victoria contundente. Vamos a ver qué pasa, igual lo vamos a comentar en otra columna. Y el segundo punto, que igual da para otro tema, pues Trump acaba de anunciar su plan para Gaza, en donde prácticamente dice que lo va a transformar en la Ribera Francesa, la Costa Azul, o un pedazo de California, o la prolongación de Gaza sería Tel Aviv, ¿no? O sea, el modelo de esas ciudades casi turísticas. Y va a expropiar prácticamente a todos, ¿no? Según Israel se va a apoderar de ahí, y desplazado completamente el tema del genocidio y prácticamente declarando que va a cometer un crimen de lesa humanidad. O sea, básicamente se autoinculpó porque dice que va a desplazar a 1,8 millones de palestinos de Gaza a otros países y a ver si luego regresan, que se les va a dar trabajo quizás de meseros ahí. O sea, una cosa terrible que últimamente no me acuerdo haber escuchado algo así, pero bueno, con Trump y tantos otros también de este lado del mundo. Sí, sí, siempre hay que esperarse lo peor. Entonces, bueno, esa rueda de prensa con Netanyahu pasará a la historia por esta idea propuesta, que espero que nunca más se diga o se aplique, pero que nos habla de una mentalidad y de cómo frente a un genocidio en curso, incluso promete cometer otro, ¿no? Y desplazar forzadamente a millones de personas. Bueno, con eso me retiro, les mando un abrazo, seguimos aquí en contacto y a la siguiente.